La antigua Roma fue una de las civilizaciones más importantes de la historia, debido a su capacidad de expansión, organización y permanencia a lo largo de los siglos. Surgió en la península itálica, a orillas del río Tíber y cerca del mar Mediterráneo. Según la tradición, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C., y gracias a su posición geográfica y a su constante desarrollo político y militar, pasó de ser un pequeño asentamiento a convertirse en el centro de uno de los imperios más extensos de la antigüedad. La historia de Roma se divide en tres grandes etapas. La primera fue la monarquía, cuando la ciudad era gobernada por reyes y comenzaron a establecerse las bases de la sociedad romana. Después surgió la república, una etapa en la que el poder dejó de estar en manos de un solo gobernante y pasó a ser administrado por diferentes instituciones. Durante este periodo, Roma fortaleció su ejército, amplió sus territorios y consolidó su influencia en el Mediterráneo. Finalmente, se estableció el imperio, etapa en la que alcanzó su máximo poder político, económico y militar, llegando a dominar gran parte de Europa, el norte de África y algunas regiones de Asia, convirtiéndose en una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Tras la muerte de Alejandro Magno, el mundo helenístico expandió la cultura griega, la cual fue adoptada y adaptada por los romanos en distintos ámbitos como el arte, la arquitectura y la organización política. Como aspecto primordial, la arquitectura romana nació de la combinación de elementos etruscos y helenísticos, pero con el tiempo desarrolló características propias orientadas a la utilidad, la grandeza y la organización imperial. Sin embargo, a diferencia de los griegos, Roma se organizaba bajo un sistema imperial centralizado, por lo que sus construcciones debían responder a funciones políticas, sociales, militares y administrativas. Además, los romanos se caracterizaron por su interés en la guerra y por su capacidad de tomar elementos útiles de otras culturas para mejorarlas y aplicarlas en sus propias obras. De los etruscos heredaron el uso de cubiertas de madera y teja, el recubrimiento de muros y el empleo de arcos y bóvedas. Sin embargo, mientras que de la cultura helenística adaptaban las formas clásicas, los órdenes arquitectónicos y el concepto de proporción estética. Sin embargo, la arquitectura romana desarrolló características propias gracias al uso de nuevos materiales y técnicas constructivas, como el opus caementicium, que en español o en latín significa obra y grava o piedra en bruto. Básicamente, denominaban como el término histórico para el hormigón romano, un material similar, pero que permitió construir estructuras más resistentes y amplias. Además, emplearon arcos, bóvedas y cúpulas para cubrir grandes espacios y diseñar plantas curvas e irregulares. A diferencia de la arquitectura griega, las columnas dejaron de cumplir principalmente una función estructural y pasaron a tener un carácter más decorativo, mientras que el peso de las construcciones recaía sobre gruesos muros. También dieron gran importancia a la monumentalidad y al lujo, utilizando mármoles de colores, mosaicos, frescos y estucos para decorar sus edificios. Como parte del legado constructivo de la antigua Roma, los mismos implementaron una planificación organizada de las ciudades mediante redes de calles, sistemas de drenaje y abastecimientos de agua, demostrando un alto nivel de ingeniería civil. Desarrollaron carreteras pavimentadas con varias capas de materiales compactados que aumentaban su resistencia y durabilidad, muchas de las cuales aún conservan restos en la actualidad. Además, construyeron puentes y acueductos utilizando arcos sucesivos para distribuir cargas y mantener estabilidad estructural. Además, en sus edificaciones empleaban criterios de proporcionalidad, simetría y jerarquía espacial, integrando aspectos funcionales y estéticos. También incorporaron espacios públicos destinados a la vida social, política y recreativa,
reflejando la importancia de la arquitectura como símbolo de poder y organización del Estado romano. Estas técnicas y principios influyeron posteriormente en la arquitectura del Renacimiento y continúan siendo una referencia en el estudio de la arquitectura y la ingeniería moderna. El urbanismo romano fue una de las herramientas más importantes para la administración y expansión del imperio. Los romanos comprendieron que una ciudad no debía servir únicamente como lugar de residencia, sino también como un instrumento para organizar el territorio, facilitar el control político y difundir la cultura romana en las provincias conquistadas. La mayoría de las ciudades romanas seguían una planificación ordenada, basada en una cuadrícula de calles. Su organización partía de dos ejes principales: el cardo máximo, orientado de norte a sur, y el decumano máximo, de este a oeste. En la intersección de ambas vías se ubicaba el foro, centro de la vida política, administrativa, comercial y religiosa. Este modelo puede observarse en antiguas ciudades como Pompeya, Timgad y Augusta Emerita, donde todavía es posible reconocer claramente esta estructura urbana. Sin embargo, el urbanismo romano no surgió de manera aislada. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones habían desarrollado formas de organización urbana, que sirvieron como antecedentes o puntos de comparación. Uno de los ejemplos más importantes fue el de Ágora griega, espacio público que funcionaba como centro político, comercial y social de la ciudad. Mientras que el ágora estaba pensada para el encuentro ciudadano y el debate público. Los romanos transformaron esta idea en el foro, un espacio más monumental y vinculado a la representación del poder estatal. En civilizaciones más antiguas, como la de Babilonia, la organización urbana giraba principalmente alrededor de grandes complejos religiosos, como los zigurats. Estos enormes templos dominaban visualmente la ciudad y reflejaban una estructura social donde el poder político y religioso estaban estrechamente unidos. Algo similar ocurría en centros ceremoniales, como Delfos, en Grecia, donde la disposición urbana estaba coincidida por la función religiosa del santuario de Apolo. En estos casos, la ciudad se desarrollaba alrededor de espacios sagrados, que concretaban gran parte de la actividad colectiva. Por otro lado, ciudades como Dura, Europos, ubicada en la actual Siria, muestran cómo las influencias griegas, orientales y posteriormente romanas podían convivir en un mismo espacio urbano. Su trazado amurallado y relativamente ordenado refleja la importancia estratégica que estas ciudades tenían dentro de las rutas comerciales y militares del mundo antiguo. En Dendera, Egipto, la organización urbana también se encontraba estrechamente relacionada con los grandes complejos religiosos. Los templos constituían el elemento dominante del paisaje urbano y actuaban como centros de actividad económica, social y ceremonial. En conclusión, los materiales y la arquitectura de Roma no solo sirvieron para construir edificios impresionantes, sino también para construir y mantener un imperio. Al estandarizar estas técnicas y utilizar materiales abundantes, Roma pudo replicar su compleja infraestructura, desde Hispania hasta el Medio Oriente. Su enfoque sentó las bases de la ingeniería civil moderna y de la arquitectura. Demostraron que la misma debe ser funcional, excepcionalmente duradera y diseñada a una escala capaz de mejorar la vida de miles de ciudadanos a la vez.